Hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro nuevo podcast llamado Cívica Pop. Mi nombre es Carlos Muñoz Lecerf, soy abogado, contador y profesor. Y como ustedes ya saben, la Fundación Cívica Popular existe para difundir formación ciudadana, por lo que para este año 2024 he creado un espacio simple y resumido que explique rápidamente lo que está sucediendo en el ámbito de la política y normativa nacional. Cívica Pop es para todo público y estará disponible desde hoy en YouTube y Spotify. Sin más rodeos, damos inicio a nuestra primera edición. El titular de hoy, jueves 4 de enero, trata sobre la acusación constitucional contra el ministro Montes. Pasa que hoy se rechazó. ¿Ya? Ahora no se rechazó en una instancia bastante avanzada, sino que en una instancia bastante previa. De hecho, se rechazó la cuestión previa de este asunto. ¿Qué significa eso? Bueno, primero analicemos qué trata esto de acusación constitucional. La acusación constitucional es un juicio político, o sea, para establecer responsabilidades de carácter político. Y aquí tenemos que ya empezar a hacer algunas distinciones. Cuando una persona comete un delito, tiene una responsabilidad penal, ¿cierto? Con una eventual sanción. Cuando una persona debe dinero, existe una responsabilidad civil, ¿cierto? Que se conoce en un juzgado civil. En el caso de las responsabilidades políticas, se trata de la responsabilidad que pueda tener una autoridad de carácter político, ¿cierto? Sobre los asuntos que se sometan a su conocimiento, sobre los asuntos en los que tiene competencia. En este caso se trata de un ministerio, ¿ya? Entonces hay que analizar si es que este ministro en realidad tiene o no alguna responsabilidad o injerencia sobre los hechos que ocurrieron en todos los otros organismos y entidades que están dentro de este ministerio. En particular era el MIMBU, ¿cierto? El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? Por tanto, aquí es importante saber que no estamos buscando la culpabilidad del ministro que haya cometido un delito, ¿ya? Que lo hayan pillado robando. No, sino que se trata de decir, mire, usted era la persona que estaba a cargo de esta cartera, de este ministerio, y por tanto, si ocurrieron cosas malas en este lugar, a lo largo de todo Chile, en cualquiera de las entidades, dependencias, ¿cierto? En realidad usted sería la persona que es finalmente responsable, ¿ya? De eso se trata la responsabilidad política, ¿ya? Era lo que tenían que probar en este caso. Y al parecer no lograron probar ni siquiera la primera parte, que vendría siendo que la iniciativa de acusación sea correcta, ¿ya? Analicé las 32 hojas que fueron parte de esta iniciativa de acusación. Y la verdad es que incurre en varios errores, ¿ya? Primero, siempre se habló públicamente, ¿ya? Que habían pillado al ministro, ¿ya? Incluso la defensa del ministro hacía hincapié en esto. Que habían pillado al ministro como si se tratara del programa del tío Emilio, habían dicho. Sin embargo, al ministro no lo pillaron en nada, porque si lo hubiesen pillado en un delito, la responsabilidad no es política, sino que es penal. Entonces ahí ya estaba mal enfocado al menos la estrategia pública que hacían los congresistas que buscaban esta acusación. Ahí ya partimos mal. Bien. Por otra parte, ya revisando el texto de la acusación, que fue lo que no logró una acogida inicial. O sea, cuando se rechaza una acusación constitucional por una cuestión previa, significa que hay problemas tanto no solo de fondo, sino que además de forma. Este texto de 32 hojas, la verdad que habiéndolo visto, unas 5 o 6 hojas realmente se refieren a alguna injerencia que pudo tener el ministro Montes en las distintas irregularidades que pudieron haber ocurrido en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En serio, de las 32 solo 5 o 6. El resto de hojas, casi 30, se dedican a hacer un análisis de derecho administrativo sobre jerarquías, sobre atribuciones, funciones, deberes, obligaciones, que de hecho resulta bastante interesante para quien estudia derecho administrativo. Entonces, lo que hicieron fue básicamente tomar estudios de derecho administrativo sobre las funciones de un ministro y las jerarquías dentro de servicios públicos, y a eso le agregaron unas 5 hojas que explicarían en principio por qué el ministro Montes habría tenido responsabilidad política sobre estos hechos. Por tanto, sí había que decirlo. Por más interesante que nos parezca el texto, no había por dónde que realmente
fuese una acusación. Tanto así que sí había un error bastante grave en el texto, y aquí un tirón de orejas para las personas que redactaron esto, ¿ya? No tiene un por tanto al final, por tanto una conclusión, y peticiones concretas. No lo señala. Se difumina en conclusiones generales, conclusiones genéricas, pero no hace una petición concreta final. No indica, por tanto, esta parte viene en solicitar 2 puntos: que se sancione al ministro Montes con suspensión en el cargo, que se destituya, ¿cierto? Y que no pueda ejercer sus cargos públicos en los próximos 5 años. No sale esta situación. Lo que a mí me parece que sí, eso es grave, porque ahí estaríamos hablando de que hay una falla de forma en cuanto al texto de acusación constitucional, y que habla bastante mal de la persona que estuvo a cargo de esto, ¿ya? Así que por esta y otras razones más, es que se aceptó la cuestión previa, o sea que ni siquiera alcanzaron a analizar quizás el fondo real del asunto, si en realidad no supieron presentar correctamente la acusación constitucional. Y creo que no es la primera vez que les pasa, creo que les pasó anteriormente con otros acusados o intentos de acusados, porque hay que recordar el proceso de esto. Si nos vamos al cómo se lleva a cabo la acusación constitucional, tenemos que pensar que es un grupo de diputados el que mueve esta iniciativa. Todavía no hay acusación, es una iniciativa de 10 a 20 diputados o diputadas, ya, y que presenta la iniciativa de acusación. Se analiza en una comisión pequeña, ya, que es sorteada, y que por tanto es un juego de azar, porque esa comisión sorteada puede salir a favor del gobierno o a favor de la oposición. En este caso salió a favor de la oposición, por tanto pasó la primera tarea, que era pasar la comisión, ¿ya? Pero una vez en Cámara, en la Cámara de Diputados, antes de ver si se acepta o no que se acuse formalmente, hay que analizar las cuestiones previas, ¿ya? Que es como un examen de admisibilidad. Vamos a ver si tiene lo básico. Y aquí es lo que no pasó esta acusación, ya, lo que es bastante grave a la hora de observar, bueno, ¿y quién es el culpable de que esta acusación no haya avanzado? Miremos quién fue el que estuvo a cargo de la redacción, o más que la redacción, la estrategia al respecto, ¿ya? Y ahí fue donde se quedó esto. Y ojo que no es la primera vez, ya ha pasado anteriormente que hay acusaciones que no pasan las cuestiones previas, ¿ya? Si pasa esto, si supera este impasse de las cuestiones previas, vota la Cámara de Diputados y podría decir si hay o no hay una acusación. Y luego, finalmente, es el Senado el que va a decidir si es que hay o no una responsabilidad, si hay una culpabilidad, ¿ya? Y en este caso, rara vez se lleva a esta instancia, ¿cierto? Tiene que ser muy serio para que llegue a la instancia del Senado. Piñera, el expresidente Piñera, llegó a una acusación al Senado, ¿ya? O sea, se formalizó la acusación y el Senado tuvo que votar si era o no culpable. Ya tuvo una de las 2 acusaciones que se realizaron contra Piñera, o iniciativa, llegaron a esa instancia, ¿ya? Por tanto, en este caso en particular, el de la acusación constitucional del ministro Montes, más allá de lo que pensemos sobre su gestión, ¿ya? Porque hay gente que está muy a favor del ministro Montes y otros que claramente están muy en contra de él. Más allá de esto, lo que ha fallado es la forma, ¿ya? La forma no fue la adecuada, no se hicieron los estudios adecuados, no se redactó correctamente, la estrategia fue completamente errada. Desde el momento en que lo tratan de culpable como si fuese un delito, y claramente la acusación constitucional no trata sobre un delito, trata sobre responsabilidades políticas, quien debía haber puesto más ojo, porque en principio aquí se le estaba acusando al ministro Montes que todo esto ocurrió en su vigilancia, por decirlo así, durante su cargo, y es por eso que tendría cierta responsabilidad. Se debió haber probado esta situación, lo que no pasó, no estaba bien expuesto. No estaba bien expuesto en el texto de la iniciativa de acusación y por tanto no pasó siquiera la Cámara de Diputados, ¿ya? Quedó en eso nomás, es una más, creo que van 5 si no me equivoco, a ver si la memoria no me falla. Tenemos Siches, Ávila, Jackson, Ríos y Montes, ya de la 5ª acusación constitucional en lo que va del gobierno de Boric. Ahora, como suele pasar con las acusaciones constitucionales, se empezó a jugar un poquito al empate, ¿ya? Y hablemos sobre algunas desinformaciones o noticias falsas que hay en internet, ¿cierto? Los comentarios
de Instagram donde aparecen algunos datos dudosos, ¿ya? La discusión es la siguiente: ¿qué bando ha utilizado más las acusaciones constitucionales con objetivos políticos? ¿Ya? Pasa que uno podría decir, oigan, ahora la oposición ha utilizado 5 veces la acusación constitucional para intentar atacar al gobierno. Y otra persona podría decir, el gobierno anterior lo hizo más, ¿ya? O sea, en el gobierno anterior se hizo más, ¿ya? Acusando a que quizás los partidos de izquierda, ya sea Exconcertación Nueva Mayoría, como se llame, o Frente Amplio, ¿cierto?, habrían abusado mucho más de esta herramienta durante el gobierno de Piñera, ¿ya? Y bueno, había que revisar los datos. Esto es relativamente fácil de verificar, la información está en internet, ¿ya? Partamos de la base que van 5 iniciativas de acusación constitucional, ¿cierto? Y que ninguna ni siquiera ha pasado la Cámara de Diputados, ¿ya? Van 2 años de gobierno de Gabriel Boric y ninguna ha pasado la Cámara de Diputados. Por tanto, han sido 5 iniciativas fallidas. Fallidas entre comillas porque bien sabemos que han habido renuncias. O sea, Siches, Jackson renunciaron en su momento, pero no fueron sancionados, porque cuando termina una acusación constitucional de forma exitosa, con declaración de culpabilidad en el Senado, lo que va a pasar es que hay una inhabilidad por 5 años para ejercer cargos públicos. Y en el caso de Siches y en el caso de Jackson, al renunciar y al no continuar estas acciones constitucionales, no se le aplicó esta sanción. Ya nunca fueron declarados culpables y nunca pasó ni siquiera de la acusación de la Cámara de Diputados. Entonces, partamos de la base que hay 5 iniciativas de acusación fallidas en los primeros 2 años del gobierno de Gabriel Boric. Ahora, mirando el gobierno de Sebastián Piñera, hubieron 7 iniciativas de acusación a ministros. Ya hubieron otras más para otros casos que ya vamos a analizar, pero 7 iniciativas que fueron contra ministros en 4 años. Ya, en proporciones distintas. O sea, hoy hay 5 iniciativas, hubieron 5 iniciativas en 2 años. En cambio, en el gobierno anterior hubieron 7 iniciativas contra ministros en 4 años. ¿Ya? Por tanto, en este punto podríamos decir que quien abusó más de esta situación claramente está siendo la oposición de hoy. Ya, la oposición de hoy. De esas 7 iniciativas de acusación, 3 lograron ser acusación, 3 lograron pasar al Senado, y el Senado tuvo que decidir si las personas eran culpables o no. Y una de ellas, recordemos que sí fue declarado culpable, que fue Andrés Chadwick, quien era ministro del Interior durante el periodo del estallido social. ¿Ya? Por tanto, sí hubo una sanción de 5 años de inhabilidad para ejercer el cargo. Por tanto, y como conclusión, a nivel de ministros, insisto, la oposición hoy ha utilizado más la herramienta de las acusaciones constitucionales. Ahora, de todas formas, hubieron otras acusaciones constitucionales en el gobierno de Sebastián Piñera que podrían equiparar la balanza. Primero hubo una en contra del intendente Guevara, ¿ya? Y que incluso pasó la Cámara de Diputados, llegó a acusación y el Senado fue el que finalmente rechazó esta acusación, ¿ya? Y finalmente, bueno, están las 2 acusaciones al mismo presidente Piñera, ¿ya? El cual una incluso llegó a ser acusación y a ser analizado propiamente tal por el Senado, ¿ya? O sea, llegó hasta la última instancia donde fue rechazado. Entonces, si miramos de lejos, si miramos la balanza, en el global, hay que decirlo, es un empate. Finalmente la herramienta del empate es correcta en esta ocasión. No es que un bando o un grupo de partidos haya utilizado más esta herramienta, este mecanismo de acusación constitucional en el gobierno anterior o en este gobierno, sino que va a parejo. Habrá que ver qué sucede, porque quedan 2 años todavía de gobierno de Gabriel Boric y por tanto la oposición hoy podría seguir utilizando esta herramienta. Que, ojo, yo creo que deberían dudar de seguir utilizándola, al menos de forma tan liviana. ¿Ya? Al menos de forma tan liviana. Obviamente la acusación constitucional es importante. Obviamente se debe utilizar en aquellos casos graves en que realmente hay una responsabilidad política, como ocurrió en el caso de Andrés Chadwick a propósito del estallido social.
pero utilizarla como si fuese algo simple y como un ataque que se podría utilizar todos los semestres contra el gobierno, realmente sale para atrás. O sea, en este caso queda muy mal parada los partidos políticos que avalaron esta acusación. Lo más probable es que se echen la culpa entre todos ellos e intenten incluso desviar la atención, indicar, mire, acabo de ver una declaración del diputado Lavé, creo, ya que indica que la ciudadanía estaría cansada de temas de forma, interesaba el fondo del asunto, ya que en realidad no importaba la forma en cómo estaba escrito, y qué pena que se haya rechazado de esta forma la acusación constitucional. Pero la verdad es que hay un tema muy básico. Si yo creo saber algo, si yo creo saber o poder explicar algo, yo tengo que ser capaz de expresarlo. Entonces, si yo creo que el ministro Montes era culpable políticamente, tengo que ser capaz de expresarlo en un documento formal y serio. Si este documento formal y serio no fue la forma adecuada de plantearlo, no estuvo bien redactado, lo que va a pasar es que en realidad uno duda del fondo del asunto. ¿Era correcto lo que está diciendo? ¿Era cierto lo que estaban señalando? Si no fueron capaces de expresarlo de forma calmada, paciente, de forma precisa y de forma profesional. Entonces, en realidad, las formas sí importan, sobre todo en estos temas, ¿ya? No es llegar y decir, oiga, fue rechazado por un tema de forma. No. Fue rechazado por un tema de forma que no era capaz de explicar el fondo del asunto, ¿ya? Por tanto, ahí está la gravedad de una acusación que no tiene, la verdad, ni siquiera una petición concreta en su última hoja que nos deje claro qué es lo que intenta realizar, ¿ya? Y eso es todo, pues. Eso fue nuestro primer capítulo, nuestro primer episodio, primera edición de Cívica Pop. Este podcast que pretende ser algo más frecuente, algo más liviano para comprender lo que está sucediendo en nuestra política nacional y el mundo normativo, ¿cierto? Espero que les haya gustado, espero que lo hayan encontrado comprensible. Ustedes saben que me pueden contactar siempre a través de redes sociales, principalmente a través de Instagram, ¿ya? Ahí me podrán encontrar, les dejaré igualmente el link. Y desde ya quedan invitados a seguir escuchando las siguientes ediciones, ya sea en YouTube o en Spotify. Que tengan una muy buena jornada y bueno, ya nos escuchamos y nos leemos. Chao, chao.